de la prefecta inspectora Consuelo Peña San Miguel. Bien, y en honor al programa de esta actividad, vamos a dar paso a continuación a la primera exposición de esta mañana. Vamos a conectarnos vía digital con Lucía Damer. Mientras nos conectamos con ella, les comento que Lucía es socióloga, doctora en ciencia política de la Universidad de Leiden en Holanda. Ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, en Argentina y también en nuestro país. En la actualidad es profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Ha publicado diversos artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en revistas nacionales e internacionales. En el plano de la gestión pública ha participado de programas de seguridad ciudadana en diversos países de la región y también ha asesorado a múltiples gobiernos de Latinoamérica. Recientemente fue jefa de asesores del actual presidente de nuestro país y nos estamos contactando en estos momentos para darle paso a su presentación que lleva por título Sobre violencia y delitos, afinando la mirada para la prevención y el control. A ver si nos podemos tener el audio de Lucía Damer. Esta presentación va a tener una extensión de 40 minutos para luego dar paso a un pequeño break que nos dará la posibilidad de seguir comentando y conversando acerca de este seminario. Lucía Damer, ¿nos escuchas? ¿Estás ya contactada? ¿La tenemos? Perfecto. La presentación se titula Sobre violencia y delitos, afinando la mirada para la prevención y el control. Lucía, bienvenida. Buenos días. Oh, hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdón, no los estaba escuchando, pero ahora ya no los puedo ver, pero los puedo escuchar. Así que quiero antes que todo agradecer por la invitación, lamentar no poder estar ahí, pero ya saben cómo son algunas cosas familiares a veces difíciles de reagendar, pero igual me alegro estar con todos y todas y poder compartir algunas ideas de lo que entiendo va a ser un evento bastante fructífero. Entonces, sin ir muy lejos, voy a partir. Y ustedes, cualquier cosa, por favor, me van interrumpiendo, ¿cierto? La idea de este seminario, al cual desde ya agradezco, por supuesto, al Consejo para la Transparencia, a la universidad en general, a todos y todos los actores que están en la mesa y que me antecedieron en la palabra. La idea es justamente ponerle énfasis a la necesidad de, como he puesto acá en el título, afinar un poco la mirada. ¿Y qué significa afinar la mirada respecto al crimen, las violencias y la inseguridad? Bueno, efectivamente, eh, significa primero reconocer algunos temas que son como evidentes, ¿cierto? Que es principalmente los problemas. Ya ustedes los han escuchado previamente, pero quisiera mencionar algunos. Lo primero es que desde inicio de los 90 hay enormes niveles de inseguridad ciudadana. Podemos discutir después los motivos, pero en definitiva, desde el comienzo de los 90 uno podría decir que hay 3 o 4 fenómenos que se repiten: los altos niveles de desconfianza política, desconfianza institucional, desconfianza interpersonal, pero también niveles importantes de temor. Y acá me permito presentar 3 fuentes distintas de información que en el fondo muestran esta misma realidad, ¿no? Por un lado,
la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, la famosa ENUSC, que viene desde el 2008, con algunas variaciones metodológicas, pero que al final del día nos permite más o menos mirar aquellas personas que creen que la delincuencia ha aumentado en el último año, que en general está alrededor de los 80% de la población. Por supuesto que incluso en momentos donde la delincuencia efectivamente el año anterior, por lo menos en términos de delito de mayor connotación social, no aumentó. En segundo lugar, aquellos que presentan altos niveles de temor, y ahí están los datos de la Fundación Paz Ciudadana. Y finalmente, un dato que salió la semana pasada también, o hace 2 semanas en Chile, la CEP, que tiene una encuesta bastante más longitudinal, y vemos ahí septiembre de 1990 respecto a agosto-diciembre del 2022. Y los datos son bastante claros en evidenciar que la seguridad no es un problema de hoy día, no es una preocupación de hoy día, sino que en la narrativa ciudadana está presente hace mucho tiempo. Y esa es la base en la cual las políticas de seguridad, las discusiones sobre el crimen, la inseguridad y las violencias se construye. Evidentemente, y en segundo, y acá no quisiera caer en la interpretación fácil que el temor es una cosa subjetiva, que es algo que no funciona o que no es verdad, que lo crean los medios de comunicación. No, el temor tiene raíces profundas en un montón de procesos propios de lo que ocurre en el país. Unos de ellos tienen que ver con la sensación de impunidad, que las instituciones no terminan de resolver los problemas. Otro, una sensación de abandono, de la falta de presencia del Estado, en fin. Y por supuesto, también otro gran componente es el tema de la sensación o la percepción de aumento de las violencias. Y lo que uno podría decir respecto a esto último es que sí hay, evidentemente, en los últimos años, una presencia cada vez más relevante de diversas violencias, ¿no? Y acá las violencias siempre tienen que estar en plural, porque cada día se registran más en escuelas, al interior de la comunidad educativa, al interior del mundo de la salud, al interior del mundo laboral, pero también, digamos, violencias institucionales. Y por violencias institucionales no me refiero únicamente a la relación, digamos, policía, ciudadanía, sino principalmente a una relación institucional marcada por una sensación, una presencia de violencias de lado y lado, ¿cierto? Y esto del lado y lado no es un tema menor. La relación del ciudadano con las instituciones y de las instituciones con el ciudadano en sus diferentes niveles registra cada vez más esferas de violencia, narrativas de violencia, escenas de violencia que son bastante evidentes. Y además un aumento, una mayor magnitud, una nueva caracterización de lo que son la violencia o la forma de resolver conflictos en forma violenta a nivel interpersonal. Esto es otro elemento de sustrato, el temor más esta diversificación, masificación, si ustedes quieren, de hechos de violencia que están presentes en diferentes partes de la vida cotidiana, claramente establecen un espacio y un momento donde la inseguridad, el crimen y las violencias es parte de las preocupaciones principales de los ciudadanos y ciudadanas en Chile de los últimos, yo diría, 20 años, con mayores y menores bajas, pero en general siempre estaba entre los 2 o 3 primeros temas de preocupación. Hay además, y en tercer lugar, una diversificación y complejidad de los hechos delictuales. Ustedes no son expertos en esto, no tengo por qué abundar, pero creo que ha llegado el momento, hace rato en todo caso, que ha llegado el momento de abandonar, digamos, dar por agradecido al concepto de delitos de mayor connotación social, ¿cierto? Los delitos de mayor connotación social generalmente, y entiendo que hay representantes, generalmente es un indicador que nos ayudó a avanzar cuando las bases de datos eran muy bajas, muy poco sólidas, y lo que se trató es de agrupar aquellos delitos que tenían, entre comillas, mayor connotación social, ¿cierto? Aquellos delitos que representaban aquellas preocupaciones o incerteza a la ciudadanía. Hoy día la impresión es que ese es un indicador insuficiente, que no permite ver la
variedad, no permite observar la complejidad de los procesos delictuales, violentos y criminales que están desarrollándose en el país y que muchas veces nos termina focalizando en 7 o 6 tipos delictuales que, si bien son muy importantes, ni siquiera representan, entiendo, la mitad de las desarrollan o que se entregan a la policía. Entonces hay un continente de situaciones de inseguridad, de situaciones de incerteza que no lo estamos conociendo y por ende no lo estamos enfrentando de forma estructural como política pública. Uno podría decir, por ejemplo, que para los ciberataques, los ciberrobos, la ciberestafa, las ciberextorsiones, ha habido iniciativas especialmente de las policías, ¿cierto? Del Ministerio Público, pero al no estar medido, al no estar ratificado con datos, al no estar sistematizado, se permite, primero, sendas discusiones sobre si ha aumentado o no ha aumentado, está presente o no está presente, y luego una debilidad en las capacidades de responder a estas nuevas formas o a estas formas de criminalidad. Y eso creo que es una de las tareas que debería muy rápidamente tratar de enfrentar el mundo académico, el mundo de los expertos, pero también el mundo de la política pública. Cuando uno se pregunta en estas encuestas de victimización, siempre las preguntas van con los delitos de mayor connotación social. Y por ende, pero sí de otros delitos invisibilizado y evidentemente esos son elementos que juegan un rol muy principal a la hora de entender qué es lo que está pasando en el escenario del crimen y las violencias y la inseguridad en el país. El segundo elemento que me parece muy fundamental, entendiendo cómo ha ido variando el mundo criminal, es el componente de la concentración territorial. Y como todos sabemos, en Chile en general, siempre se ha puesto mucho énfasis a que hemos sido esclavos de los promedios. En la seguridad este es un tema muy, muy significativo. Efectivamente, cuando uno mira y hace el doble clic territorial, hay territorios donde los niveles de violencia son muy sustantivos, donde los homicidios están altamente concentrados, donde se generan problemas de violencia intrafamiliar, donde se fortalecen situaciones de ciertos tipos delictuales, que cuando uno los termina viendo, incluso en el promedio comunal, tienden a desaparecer un poco, pero esa desaparición no nos está sirviendo para enfrentarlos de mejor forma. Y para poder mirarlos a nivel más de detalle, entiendo que después van a discutir en términos de la importancia de los datos, por supuesto, pero además de los datos administrativos, que son aquellos datos que las instituciones relevan de forma permanente, uno requiere de datos tanto cualitativos como datos de percepción que permitan tener un mejor diagnóstico y conocimiento de lo que está pasando para poder enfrentarlo bien. Y acá un par de datos también de encuestas desarrolladas por los gobiernos a lo largo del tiempo, ¿cierto? La primera que tiene que ver con victimización, que es la encuesta nacional de hogares, ¿cierto? La ENUS, que tiene algunas variaciones, como les decía previamente, pero que al final del día lo que uno podría decir con más menos certeza es que la victimización en hogares, es decir, aquellos hogares que fueron víctimas, no que pensaron que fueron ni una percepción, sino que fueron y declararon que ser víctimas de un delito de mayor connotación social, ha bajado. Y esto, si ustedes se recuerdan lo anterior, no tiene nada que ver con aquellos que creen que ha subido, ¿cierto? Pero ha bajado. Esto puede significar que hay otros delitos que han aumentado y que por ende los niveles de inseguridad se mantienen por eso. Puede ser, no lo sabemos específicamente, y es justamente por encuestas como esta o por resultados como esto que creo que debemos de salir de este indicador muy útil, pero un indicador mucho más administrativo y ya pasar a un indicador que nos permita saber realmente cuál es el menú, cuál es la composición del menú criminal hoy día en Chile. La otra encuesta es una encuesta que encontré de mucho valor, pero que lamentablemente no se ha vuelto a reeditar en los años, y por ende solo tenemos un año en diferentes comunas, que es la encuesta que se llamó Incivilidades también a nivel comunal, y lo que muestra es que efectivamente la inseguridad tiene un sustrato, tiene una raíz muy clara, de la cual nos tenemos que hacer cargo, y es que aquellos ciudadanos
que sienten que hay presencia permanente o cotidianamente o todos los días de balaceras o disparos en los lugares donde viven son muchísimos. En algunas comunas como La Pintana o como Estación Central sobrepasa el 50%, o sea, 1 de cada 2 de sus habitantes en ese año, y ahora debe ser probablemente peor, en ese año sentían balaceras o disparos de forma permanente. Eso impacta no solo en la forma como uno siente el temor, pero también impacta en la forma como uno percibe el accionar del Estado, percibe el accionar de las instituciones, reclama por mayores niveles de protección, se encierra en su casa y muchísimas otras, digamos, problemas sociales que trae aparejado esta sensación y esta realidad de temor y de violencia en algunos sectores del país. Y cuando digo algunos sectores es bien claro, incluso en este promedio regional, que algunas comunas tienen una presencia muchísimo más bajita, en este caso, por ejemplo, las balaceras. Ahora, eso es lo que sabemos y lo que creo que es evidente. El país ha entrado en los últimos probablemente 5 años en una discusión distinta, que creo que vale la pena, por lo menos yo voy a dedicarme un ratito a conversarla, que es el famoso tema del crimen organizado. ¿Ya? Y esto no es una cosa que solo ha pasado en Chile, ha pasado en muchos países, incluso ha pasado en Rusia, ha pasado en Italia, ha pasado en Japón, en otros países donde la criminalidad organizada está presente, y por supuesto en toda América Latina, donde la criminalidad organizada termina siendo un problema total. ¿Qué significa cuando decimos, bueno, la criminalidad organizada es un problema total? Cuando uno empieza a entregarle el título de criminalidad organizada prácticamente a todos los hechos de violencia y criminalidad que ocurren, ¿cierto? Y ahí creo que hay algunas discusiones que es necesario dar. Lo primero, no toda la criminalidad organizada tiene componentes transnacionales. Esto no es menor cuando a veces estamos en una discusión que pareciera que de un momento a otro Chile es como el punto neurálgico de todas las organizaciones criminales del mundo mundial, ¿cierto? No necesariamente la criminalidad organizada tiene componentes transnacionales, ni en su origen, ni en su medio, ni en su final. Algunas sí y otras no. Esta es una definición clarísima para poder definir respuestas tanto de política pública para prevenir el desarrollo de estas organizaciones o de estas áreas criminales, como de control, ¿cierto? De las organizaciones, del sistema de justicia criminal para poder enfrentar tanto la prevención como el control. Y acá un segundo elemento que me parece bien fundamental es tratar de entender que cuando uno habla de crimen organizado, uno puede entenderlo desde dos formas. Generalmente acá nos estamos muchas veces confundiendo cuando tratamos de explicarlo. Uno es que la organización que comete los crímenes es una organización, ¿cierto?, altamente organizada, porque requiere de equipos legales, porque requiere de medios de transporte muy sofisticados, en fin, porque requiere de mecanismos legales y por ende abogados. Y después hay otra forma de entender el crimen organizado, y es que hay crímenes que requieren mucha organización. Por ejemplo, sin duda, las mafias que cobran extorsión a nivel local, ¿cierto? La extorsión a nivel local puede ser desarrollada por organizaciones criminales pequeñas, localizadas, lo que podríamos llamar bandas criminales, ¿cierto? Organizaciones criminales locales, pero también puede ser expresión de una tarea que realizan organizaciones criminales muchísimo más sofisticadas que usan la extorsión, y esto que hemos visto que va apareciendo, ¿cierto?, en algunos lugares en Chile como un mecanismo de rápido recaudo de dinero. Recaudo de dinero que no va a la organización criminal global, sino a la organización más local, en la mayoría de casos. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, de organizaciones encargadas del tráfico de aves exóticas de la Amazonía, que es hoy día uno de los mercados ilegales más importantes que hay también en la región, o la minería ilegal, ahí uno ya está hablando, ¿cierto?, de actividades criminales que requieren de una organización muy mayor.
Y esto pareciera no ser una diferencia semántica, pero en realidad nos lleva a una forma de entender y de enfrentar el fenómeno de la organización criminal totalmente distinto. Y creo que nosotros hemos caído en una cierta banalización del concepto que nos lleva entonces a tratar de pensar que todo es una organización criminal ultra sofisticada de características transnacionales que requiere entonces de respuestas ad hoc. Y muchas veces nos olvidamos de los componentes locales, medianos, altos y nacionales de estas estructuras. Eh, a ver, lo que sabemos sí es que estas organizaciones criminales que vamos a llamar más sofisticadas, ¿cierto? Uno podría llamarlo mafias, cárteles, en fin, requieren de dos elementos que son claves. Uno, mercados ilegales. Mercados ilegales que tienen presencia con legalidad. Por ejemplo, el robo de cobre, ¿cierto? Por ejemplo, el mismo robo de madera, entre otros mercados que no podrían desarrollarse si no tuvieran un componente gris, que es este componente donde el mundo de la ilegalidad se formaliza, y después un componente de legalidad. Componente de legalidad que se va generando ya no solamente por procesos de lavado de activos, sino, digamos, por una estructura y una maquinaria importante que no está en el mundo sumergido de la criminalidad más dura, sino está en las calles de todas nuestras ciudades, ¿cierto? Y esa, que es el famoso sigamos el dinero, ¿cierto? Un motivo que hace que muchos, para combatir este crimen organizado más estructural, lo que haga sea mirar justamente este link o esta zona gris entre el mundo de la ilegalidad y el mundo de la legalidad, donde este dinero o donde estos mercados se legalizan. Un mercado ilegal muy, muy claro en esto es el mercado de la minería ilegal del oro, ¿cierto? Especialmente de Perú y, bueno, Brasil también, pero principalmente los países mineros de la zona amazónica, en algún sentido Colombia también, que ese oro siempre termina siendo vendido en algún eh, gran vendedor de oro legal, ¿no? Eso no es un producto o una mercancía que termina en un mercado ilegal permanentemente. Entonces requiere de este espacio gris y de esta zona legal que muchas veces no hemos mirado en términos de persecución y de prevención con mucha fortaleza. Lo segundo es que cuando muy rápidamente o con mucha tranquilidad decimos, bueno, el problema que tiene el país es que está marcado por la presencia de organizaciones criminales de orden internacional, etcétera, nos olvidamos que un elemento central para que esto funcione o para que esto se desarrolle es que tiene que haber mecanismos de corrupción, tanto individuales como institucionales, ¿no? Las organizaciones criminales de orden transnacional o incluso aquellas organizaciones o mercados ilegales organizados que tienen un nivel importante de sofisticación no pueden funcionar si es que no encuentran mecanismos de permeabilidad a nivel regional o local que permitan que este mercado se desarrolle. Y esto no significa que todas las instituciones están corruptas y que todo el mundo de la política es corrupto, ni mucho menos, pero sí requiere una revisión mucho más clara que va desde, en algunos países, financiamiento de la política hasta revisión de actuaciones vinculadas a el trabajo de diferentes funcionarios públicos en vinculación con algunos mercados. Entonces, ahí es donde uno dice, de verdad, si estamos hablando de criminalidad organizada, no solamente tenemos que concentrar la mirada en términos de entender y de afectar al mundo criminal, sino también a estas áreas grises que lo rodea y después a estas áreas blancas, si quieren, que lo justifican y que les dan un cierto abono para crecer. Ahora, en ese marco, pensando no en entender el fenómeno únicamente, sino también pensando en cómo enfrentarlo, uno tiene que preguntarse, ¿es toda la venta de drogas crimen organizado transnacional? Cuando uno agarra a unos jóvenes en una esquina que venden cocaína, uno puede decir, hemos desbaratado a una banda internacional de venta de drogas. Es
¿Es esto específicamente verdadero? Es verdadero que muchas de las drogas que se venden vienen de afuera, pero estas estructuras funcionan como tales. Yo creo que ahí necesitamos un doble clic. Y esto basado en la experiencia que hay en América Latina. Por ejemplo, a mediados de los 90, tal vez inicio de los 2000 también, el desarrollo de las pandillas juveniles en Centroamérica, las famosas maras, ¿cierto? Se enfrentaron bajo el diagnóstico que existía casi como una orgánica regional, que existían clicas que estaban vinculadas en los diferentes países del Triángulo Norte, que estas clicas tenían una capacidad de gestión, logística, operación muy grande con Estados Unidos y luego con México. Y la verdad es que la mayoría de estos diagnósticos, que estaban basados en muchos casos en información parcializada, cuando no en miradas muy poco detalladas, digamos, del territorio, de lo que está sucediendo, fueron evidenciando que esto no era así, que acá lo que hay es organizaciones que son mucho más flexibles, que tienen estas vinculaciones a veces muy sólidas, a veces no tan sólidas, que comparten ciertas actividades, que algunas veces además, y después lo vamos a ver con más detención, comparten ciertos rituales o mecanismos de conversación, comunicación, pero no necesariamente significa que son parte de la estructura vertebral de una organización criminal. Como no se entendió bien cómo estaban organizados, se respondió de una forma que los unificó como un problema criminal único, y como cuentan muchos de los colegas que han investigado estos temas en Centroamérica y México, es la respuesta la que los termina unificando, ¿cierto? Esta respuesta unificadora que lo que hace es meterlos presos en cualquier país a cualquier costo, lo que termina generando vínculos de conversación, diálogo, cuando no una vida compartida dentro de la cárcel, que como todos sabemos es uno de los lugares donde hay muchísimo más contagio criminógeno. Y en ese sentido creo que vale la pena si nosotros también nos empezamos a preguntar si estamos respondiendo a los problemas locales, a los medianos y los más altos de una forma efectiva. ¿Y esto por qué? Porque se puede perseguir, se puede prevenir a las bandas criminales locales como si fueran crimen organizado transnacional o más complejo. Creo que no. Creo que toda la investigación, la literatura, el análisis, el trabajo policial de los países donde esto se ha desarrollado con mucho más fuerza, muestran que se pueden hacer, pero que en realidad es muy poco eficiente, ¿cierto? Que al final del día esto no necesariamente genera capacidades reales de actuación o de prevención. Y acá nos lleva a un segundo punto que creo que junto con el tema del crimen organizado es necesario ponerlo en discusión en el país, que es digamos, este menú criminal que hay hoy día en presencia en el país, que yo no quisiera en ningún caso que alguien piense que estoy bajándole el perfil a lo que está pasando, sino al contrario, creo que hay que identificar bien los problemas que están pasando para poder enfrentarlos, entenderlos, enfrentarlos y prevenirlos de una forma más efectiva. Y acá hay alguna literatura en el país, poca, mucha la evidencia más bien anecdótica, pero hay otros países donde esto se ha estudiado en su detalle: Colombia, El Salvador, México, cuando no, Estados Unidos, ¿cierto? Y en algunos casos también en algunas partes de Europa del Este. Y creo que necesitamos nosotros también entrar en esta discusión de la diferencia entre lo que son las pandillas, las bandas, los cárteles y luego las mafias, ¿cierto? Entender estos fenómenos desde lo local, además, desde lo cualitativo, nos permite entender que la forma de responder a la presencia de una pandilla juvenil en un barrio, no voy a mencionar los barrios, pero en un barrio histórico con presencia de criminalidad de largo plazo, es muy distinto que enfrentarlo en un barrio donde la presencia de criminalidad está mucho más vinculada, por ejemplo, a un proceso de llegada de población migrante irregular o a un proceso de abandono de la ciudadanía y de mayor debilidad o precarización, ¿cierto? Esto nos permite entonces poder conocer mejor y poder enfrentar mejor el fenómeno y saber a qué fenómeno nos estamos enfrentando. Esto no solamente a nivel de la mirada más conceptual, pero sobre todo, y en este seminario donde están los representantes de las instituciones, sobre todo tener respuestas de política pública mucho más eficaces,
¿cierto? Porque uno trata de responder, pero la eficacia y la eficiencia de las respuestas en general